Eduardo Cerezo nos acompaña a continuación, es nuestro siguiente invitado y ya está aquí en el plató y con él vamos a hablar de este ejemplar, de este libro que tengo yo aquí conmigo. Eduardo, bienvenido. Gracias. Bueno, aunque a ti se te conoce como Villaverde, Sí. literariamente hablando. Sí. Enroque, ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, esta novela es un thriller que se desarrolla sobre los años 90. Sí. Como ya, no lo digo en el libro, pero se entiende, ¿no? Sí. Entonces, trata de unas circunstancias muy extremas de unos personajes que se están buscando la vida, ¿no? Sí. Y entonces realizan un acto delictivo, Ajá. que es un robo, pero eso se le complica muchísimo. Y entonces, pues, vaya a terrenos mucho más abiertos y complicados, ¿no? Porque se llevan unos elementos que no debieron Sí. de tomar. Entonces, hasta ahí, pues, empieza ya, digamos, el desarrollo de este thriller, ¿no? Novela negra social, Sí. porque el tipo de la novela negra no es novela negra criminal, no, es social y, digamos, y casi, digamos, toca temas históricos, ¿no? Ajá. Históricos, digamos, de los momentos, ¿no? De los momentos en que se están produciendo, ¿no? Y hasta ahí, pues, el desarrollo es, digamos, caminar por digamos, por zonas que realmente son muy complicadas. Pasamos desde Madrid y después volamos a Latinoamérica. Ajá. y de ahí todo, digamos, implicado por la primera circunstancia, ¿no? Ajá, por lo primero que ocurre en esta trama. Claro. Eduardo, la sinopsis, que la tenemos detrás, comienza diciendo: delincuentes de medio pelo organizan un atraco en casa de un juez. ¿Cómo se perpetra todo esto, primero en tu mente y luego para dejarlo patente en este libro? Sí, mira, es que en esos años hubo un caso, digamos, de relevancia, Sí. que fue el caso Arni. Sí. El caso Arni, digamos, yo no hago, digamos, mención al caso Sí. Arni, pero de alguna forma había, digamos, locales, digamos, de alterne, locales de noche, donde se juntaban, digamos, gente de todo tipo, ¿no? Sí. Y en ese caso, y a cierta hora, pues claro, digamos, el alterne y la homosexualidad, pues, Sí. pues se estaba permitiendo. Entonces, este juez, digamos, es una persona que vaya a tomar copas, ¿no? Digamos, con Sí. un objetivo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí es donde conoce a un chico, digamos, ahí en esa trama. Sí. Entonces, ese chico, pues, a partir de ese chico es donde se produce realmente el Ya atraco. todo lo el demás. atraco, ¿no? Todo lo demás. Sí. Llega ese atraco, vamos avanzando, claro, no queremos hacer spoiler, porque quien nos esté en casa escuchando seguro que quiere leer Enroque y nosotros no vamos a desvelar más allá de lo que realmente se puede. Pero sí que queremos presentar un poquito toda la situación y todos los personajes que forman parte de esta trama. ¿Ha sido muy difícil escribir esta novela, sobre todo en estos tiempos que corren para los escritores? ¿Ha sido difícil? Bueno, es decir, mientras estás escribiendo y te estás divirtiendo, va la cosa, lo que no te puede es agobiar, ¿no? Sí. Entonces, pues, si empieza a agobiarte, tienes que parar y, claro, el asunto es de poner cosas que realmente tengan sentido, ¿no? Y no solamente sentido, sino que sean creíbles. Sí. Entonces, en este caso, pues, en los momentos esos, porque se nos olvida, nosotros tenemos que se nos olvide mucho las cosas, ¿no? A todos los ciudadanos. Pero en esos años hubo unos elementos muy importantes, como Sí. fueron los documentos del CSI, del Servicio Secreto, Sí. se perdieron, ¿no? Y anduvieron, y hay en el mundillo. Entonces, también hago mención a eso, porque hay otros elementos que están realmente investigando. Sí. Entonces van coincidiendo, digamos, esos nudillos se Sí. van uniendo, digamos, a la situación, digamos, de esa situación que estos chicos cometieron, ¿no? Sí. de esta acción, ¿no? Entonces, ante eso, pues lo que nos cabe preguntarnos es que cómo se mueven todos esos. Hay una parte, ¿no? Que digamos que
digamos, las sombras, ¿no? Sí. Las sombras, digamos, las sombras realmente existen ahora y siempre han existido, claro. Entonces, ahí es donde realmente lo que se cuenta debe de ser creíble, sí, y realmente tiene visión de credibilidad, ¿no? Juntamente, como en ese tiempo también en Latinoamérica hubo digamos, un desafuero total, digamos, con la población, y entonces gente sacaron su dinero, y vamos, abordaron a los bancos, e incluso banqueros, digamos, desfalcaron totalmente, y dejaron a la población, la dejaron. Entre ellos fueron Argentina, Colombia, México. Entonces también incido en eso, porque hay unos personajes que te van a incidir. También van a incidir en eso, ¿no? Vamos a viajar con la novela. Claro, sí, son viajes. Vamos a viajar. Sí, sí, sí. Vamos a robar. Vamos a hacer muchas cosas con todo lo que hay dentro de este libro. Sí, 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 claro. Digamos que son sitios que yo he pateado, ¿no? De alguna manera. Sí. Yo he vivido por la zona. Entonces, lo que digo, digamos, no me ha costado, digamos, esfuerzo, ¿no? Porque realmente, mientras escribía, lo estaba visualizando, ¿no? Sí. Enroque. ¿Por qué enroque? Enroque porque el enroque es una maniobra que se hace en ajedrez. En el ajedrez. Que es defensa. Sí. Defensa del poder. La defensa del poder. Sí. Que es la defensa del rey. Ajá. Entonces, de alguna manera, ahí todo esto se está defendiendo, digamos, el poder. Sí. Es decir, por todos los sitios donde hemos caminado, los poderes, no, el poder general, digamos, y incluso en democracia, se debe de proteger, de alguna manera. Y entonces, todo estas relaciones van enfocados a eso, a defender el poder. Yo siempre digo que un libro comienza por la portada, es una frase que le digo prácticamente a todos los autores que nos acompañan, y es que creo que también una portada dice mucho de lo que nos vamos a encontrar en el interior. ¿Qué dice esta portada? Dice, pues, elementos, ¿no? Es una cinta, elementos que realmente han incidido, ¿no? Son que son básicos, exactamente, son básicos y determinantes en esta novela. Sí. ¿Por qué comienzas tú esta historia? ¿Cómo es ese momento de decir, vamos a darle forma a este robo tan peculiar y a todo lo que contiene el libro? Claro, entonces yo empiezo a explicar, digamos de un atraco. Tú empiezas a explicar un atraco. Sí. Entonces, tú empiezas a decir, es un atraco, y pones los personajes, ¿no? Sí. Entonces, la historia se mueve según los personajes, ¿no? La historia está ahí, historia. Entonces, los personajes, tú vas moviendo los personajes y las incidencias que puedan tener, digamos, en esta historia. Entonces, esto se va complicando. Sí. Y la complicación, entonces, lo que hace es que otros elementos y otros personajes van a intervenir. Digamos, es como se va escalonando, ¿no? Todo, ¿no? Hasta conseguir, digamos, pues, puntos de encuentro, ¿no? Eduardo, ¿y cómo es publicar en tiempo de pandemia? Pues Distrito 93 me lo propuso en una... yo tenía mis manuscritos y dijeron, oye, esto se puede publicar, esto tal, tal. Y yo realmente, pues fíjate, pues me agradó, ¿no? De que esto sucediera, ¿no? Esto es importante. Yo llevo escribiendo, digamos, hace ya años, ¿no? Como yo ahí digo, ¿no? De forma aficionada y de alguna manera, pues, porque me gusta, ¿no? Y interpreto cosas, y entonces, pues, escribo relatos, y relatos cortos también. Entonces, pues, en este caso ha estado muy bien que esto pasara. ¿Y cuánto hay de ti en esta historia? ¿Cuánto deja el autor en cada una de sus obras? Hombre, cada uno deja porque yo he estado viajando media vida, ¿no? Sí. Entonces, en zonas complicadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo enfoco la naturalidad que debes de tener cuando tú estás en sitios, ¿no? Y entonces, pues, yo he estado en México, he vivido en México, en Colombia, en Ecuador, en fin, en Guatemala, en fin. Entonces, todo esto te queda porque tú estás caminando también con el personaje. De alguna manera, tú estás caminando también.
y le estás poniendo las cosas que tú realmente quieres. Claro. Unas son verdad y otras son mentiras, ¿no? Esto Hay de todo, ¿no? Hay de todo. El relato es así, ¿no? Claro que sí. Así de Claro que sí. Eduardo, ¿y ahora qué tienes por delante? Sí, mira, tengo otro libro, tengo otra novela que la tengo presentada, que es también, digamos que es de otra manera, donde hay personajes que van a incidir también. Sí. Y otras dos novelas que las tengo tal, ¿no? Pero los personajes en el tiempo Sí. van a ser entrada, ¿no? Y entonces eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Sí. ¿Y qué se construye antes, la historia o los personajes? Es decir, uno piensa, bueno, pues voy a escribir sobre un robo y luego ya creo a los personajes, o tengo tal personaje en la mente y voy a hacer que realice un robo. Pues, digamos, hay escritores que son escritores de personajes, ¿no? Sí. Entonces, a través de sus personajes es como cuentan la historia, ¿no? Un ejemplo palpable es Pérez Reverte. Pérez Reverte es, yo creo que es un clásico, ¿no? Entonces, tienes un personaje y a partir de ahí, Sí. ese personaje es el que tú metes, ¿no? En este caso, yo vi una historia y encontré los personajes, ¿no? Sí. Pero cuando ya los personajes entran en la historia, son ellos los que manejan, digamos, la situación. O sea, que ya que depende de cada autor, ¿no? Claro, De cómo claro. baraje la situación. Hombre, si hemos leído el Quijote, Cervantes, vamos, ya son de los libros que yo recomiendo para reírte, ¿no? En este tiempo de pandemia, es que es impresionante, ¿no? Y todas las historias que crean es porque su personaje la está provocando, ¿no? Sí. Entonces, es estupendo, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué hay que leer Enroque? Hay que leerlo porque se lee fácil. Se lee muy fácil. Es decir, está bien tratado, Sí. está todo el componente de ver un thriller que no te va a cansar, porque vas a caminar también. Sí. ¿Y por qué un thriller? Hombre, el thriller es realmente, digamos, los conceptos de que aparecen acciones y después se van componiendo de otra manera, ¿no? Sí. Y entonces, cuando crees que todo se está aclarando, hay un fallo Sí. o algo no es cierto, ¿no? Tampoco se puede engañar al lector, ¿no? Sí. Es decir, es algo que no se debe de hacer, pero el thriller es así, ¿no? Thriller, digamos, en novela negra, digamos, son las causas por las que tú realmente te incita Sí. a leer. A leer. Y en este caso, ¿vas a seguir en este camino del thriller o vas a cambiar de género? No, ahora mismo, ya te digo, ahora mismo yo tengo, vamos, voy a componer cuatro novelas, ¿no? Sí. Voy a componer 4 novelas donde los personajes, en el tiempo varían, pero van a incidir personajes, ¿no? Son personajes nuevos, pero Sí. estos personajes van a incidir también. También. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que ocurre. De momento, Enroque, de Villaverde. Eduardo Cerezo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias también por regalarnos una historia como esta, Claro en que un sí. momento como este, que apetece muchísimo leer y olvidarse un poquito Muy de bien. todo lo demás. Gracias, de verdad, Gracias. por estar esta mañana aquí con nosotros. Muy bien. Gracias.